Bienvenidos un día más al canal de análisis técnico Street. Bueno, pues estamos viendo hoy cómo los índices están viendo una pequeña subida. Ayer veíamos una caída bastante importante en el SP500, mientras que Europa se seguía recuperando. Hoy de nuevo vemos, por ejemplo, al IBEX 35 en esos máximos que veíamos hace un mes, mientras que en Estados Unidos estamos viendo ese pequeño rebote, pero hay que tener en cuenta lo que decíamos en el vídeo del resumen semanal. Mientras no supere la media móvil de 200 sesiones, cuidado, porque ahí es donde estaría el punto donde quizás nos confirmaría que podemos empezar a recuperar ya sí que sí gran parte de lo ganado. Mientras tanto, yo creo que hay que tener bastante cuidado y ir con precaución, no sea que todavía no haya finalizado la caída. Además, a todo esto hay que sumarle que dentro de unas pocas horas vamos a ver esa reunión de la FED, esa decisión de los tipos de interés, y va a ser la primera en la que parece que se está descontando que va a llegar una recesión económica a Estados Unidos, que esos datos económicos empiezan a ser muy negativos, y a ver quizás qué perlitas nos van dejando, no sea que a lo mejor ese discurso que venían diciendo en las últimas reuniones, donde decían que la economía todavía se mantenía bastante fuerte y que no era necesario bajar los tipos de interés, pues a lo mejor ese discurso, ese relato acabe cambiando debido a los últimos datos económicos que hemos conocido y también lo que se está diciendo desde el gobierno de Estados Unidos, que si viene una recesión, pues bueno, que la intentarán controlar, pero que a lo mejor es necesaria para llegar a los objetivos que quieren conseguir. Así que veremos a ver, yo creo que va a provocar bastante volatilidad, así que hay que estar bastante atentos. Hoy vamos a analizar tres acciones. Vamos a ver la cotización de Solaria, que se ha acercado de nuevo a los mínimos que teníamos también hace unas cuantas semanas. Ya lo hicimos la semana pasada, se desactivaba de momento ese objetivo que teníamos era un impulso más importante y de momento no podíamos ser demasiado optimistas. Vamos a ver también la cotización de OHL, que hoy estamos viendo unas caídas bastante importantes. Vamos a analizar el gráfico a ver si se ha roto algo o no se ha roto nada. Y la tercera de las acciones que vamos a analizar es Telefónica, que de nuevo se ha acercado a esos máximos que veíamos hace unos meses atrás, y ahora la pregunta que todos nos hacemos es si tendrá fuerza suficiente para seguir manteniéndonos al alza y continuar con la escalada. Así que venga, vamos con las tres acciones de hoy. Y bien, vamos a comenzar con la primera de las acciones, que es Solaria. Como ya estamos haciendo durante toda la semana, aprovechando esa herramienta que utilizamos ahora en los análisis técnicos de Investing Pro, pues vamos a ver dónde estaría ese valor razonable que nos da Investing Pro para situarlo en el gráfico y ver si la cotización podría tender hacia esa zona. Vamos a buscar la cotización de Solaria, la tenemos por aquí, fijaros, valor razonable 8,55, un 13% por encima de donde estaríamos ahora mismo. Vamos a localizarlo en el gráfico, los 8,55, vamos a ponerlo bien, ese objetivo 8,55. Fijaros cómo si alcanzásemos esa zona podríamos decir que activaría ese repunte si lo consiguiésemos superar. ¿Por qué? Porque lo que veníamos contando durante las últimas semanas cuando estábamos por aquí, quizás que comenzase el rebote, era que si superaba esa zona, que casualmente es ese valor razonable, pues podríamos confirmar la divergencia que veníamos viendo y que nos podría llevar a ver un impulso hasta la zona de los 9,90 aproximadamente, donde teníamos ese gap pendiente de cerrar desde noviembre del pasado año. Pero ¿qué había sucedido? Pues que después de ver ese repunte habíamos visto un toquecito hasta esa zona, volvió a corregir con bastante fuerza y ya la semana pasada decíamos que cuidado porque estamos empezando a ver señales negativas, ya que si continuaba con la corrección, esa posible tendencia alcista que veníamos viendo en el RSI, que iba al contrario de lo que veíamos en su cotización y que nos podría anticipar ese rebote más importante, pues que se podría acabar rompiendo si continuaba la corrección. Continuó la corrección la semana pasada y fijaros cómo al final ha roto esa tendencia alcista, y eso es lo más negativo que tenemos ahora mismo en la cotización de Solaria, y por lo cual ya pensamos que ese objetivo de ver ese impulso de momento se ha desactivado y que la opción que teníamos por aquí de ver esa subida más fuerte, pues que esta vez no ha sido la buena. Tendremos que seguir esperando a buscar una señal de nuevo positiva. Si obviamos la posible divergencia que teníamos antes, sí que es verdad que podríamos pensar que podría estar haciendo un doble suelo sobre la zona de 7,30 y que de hecho ahora pues el RSI estaría bastante más arriba, en 38, fijaros, que cuando estábamos en esa misma zona a principios de febrero, que estábamos en 36. Eso podría ser positivo, pero dado que se ha roto esa tendencia alcista en los mínimos que iba marcando en el RSI, pues yo ahora mismo sería bastante conservador.
con la cotización de Solaria, porque cuando solemos ver ese tipo de movimientos, lo que acaba provocando es que veamos una continuidad en la caída. Por lo tanto, bastante cuidado. Sin lugar a dudas, pues hay que tener muy en cuenta la zona del 7.32 como un posible soporte, de nuevo. Ahora fijaros que se ha alejado un poquito con el rebote que veíamos el lunes, pero esa zona puede seguir actuando como soporte, puede volver a estallar la cotización y si la perfora, pues la verdad que cuadraría bastante con esa ruptura de la tendencia alcista en el RSI y nos podríamos ir a buscar la siguiente zona de soporte, que es una zona muy psicológica, en la zona de los 7 euros. Ya sabéis que hay muchas veces que nos cuesta encontrar zonas de referencia en el gráfico porque no tenemos ningún soporte cerca, como puede ser este caso, y fijaros que, vamos a ponerlo bien, los 7 euros, fijaros cómo muchas veces pues hay que buscar zonas psicológicas. 7 euros en 2018, cuando no teníamos ninguna referencia por arriba, fijaros, con esa subida tan vertical actuó como resistencia, por lo tanto ahora nos puede suceder algo parecido, y en caso de continuar con la corrección, pues podríamos ir a buscarnos esa zona de los 7 euros como decimos. Por lo tanto, cuidado porque a lo mejor le podría quedar una mayor corrección a la cotización de Solaria. A lo mejor ahí ya quizás ver de nuevo alguna divergencia, notar un poquito más de debilidad y probar si esa vez sí que es la definitiva en la cual veremos ese rebote más importante. Como ya decíamos la semana pasada, se complicaba bastante la situación y lo normal es que volviésemos hasta esa zona de soporte, los 7,30. En el gráfico semanal, pues fijaros que la vela que dejó la semana pasada era bastante negativa. Parecía que poquito a poquito iba manteniéndose al alza y al final pues fue bastante negativa. De momento esta semana estamos viendo un pequeñito rebote, un 2,79%, lo que llamamos de semana. Pero fijaros cómo en la media de 6 sesiones estaría ahora mismo actuando como resistencia en el pequeño rebote que hemos visto en la sesión del lunes. Por lo tanto, eso no sería buena señal. Incluso podríamos decir que es una señal bastante negativa porque sería o nos estaría marcando la cotización de Solaria bastante debilidad en el gráfico. Y en el gráfico mensual, pues fijaros cómo la vela del mes pasado al final pues fue un intento fallido de darse la vuelta, se acercó a esa media de 6 sesiones que de nuevo actúa como resistencia y volvimos a corregir. Y este mes también nos hemos quedado muy cerquita y parece que de momento pues no tenemos activado tampoco ni señales positivas en el gráfico mensual para pensar que vamos a ver ese rebote más importante. Como os digo, la siguiente zona clave estaría a los 7 euros por ser una zona psicológica, ser un número redondo. Pero fijaros cómo también se ve en el gráfico mensual el cierre que teníamos en junio de 2018 en esa zona de los 6,77. Es decir, en ese rango de movimiento podríamos encontrar la siguiente zona clara de soporte a la que nos podríamos dirigir si la cotización perfora la zona de los 7,30. Además, fijaros cómo ahora mismo la media de 200 sesiones está a los 6,74. Es decir, coincidiría muy bien con esa zona. Por lo tanto, ahí es una zona idílica, pero idílica en el gráfico de Solaria en el largo plazo para quizás llegar a ver un rebote más importante. Así que yo creo que vamos a tener que prestarla bastante atención a la cotización de Solaria si continúa la corrección, porque yo creo que esa zona de los 6,75 o 7 euros puede ser una zona muy pero que muy interesante en el gráfico. De momento, como os digo, no se ve bastante fortaleza ni por parte de la demanda ni de la oferta, por lo tanto podríamos seguir en ese pequeño movimiento lateral que llevamos viendo desde la semana pasada y de nuevo buscar la zona de los 7,30. ¿Queremos que la perfora y entra volumen? Cuidado, porque puede quedar, como decíamos, una caída mayor. El problema es que como no ha habido prácticamente nada de zigzagueo, claro, pues nos va a costar encontrar una divergencia en un gráfico semanal, en caso de que continúe corrigiendo con bastante fuerza. Y eso es negativo, porque si quizás viéramos una divergencia en el gráfico semanal, imaginaros que hasta los 6,77, pum, lo toca, rebota, y en ese punto vemos una divergencia en el gráfico semanal, sería muy positivo, ya que nos podría estar indicando que viene un rebote más importante, a lo mejor un rebote que no dure un par de semanas, sino que a lo mejor nos dure 1 o 2 meses y que veamos una subida bastante importante como la que veíamos entre abril y junio del pasado año. Pero nos va a costar. Tengo la sensación de que nos va a costar porque fijaros es muy tímida la tendencia alcista en el RSI y como veamos una caída importante, a no ser que sea la típica caída que justo toca y se recupera muy bien, una caída muy rápida y una recuperación muy rápida, pues va a ser complicado tener una divergencia clara en caso de ver una nueva corrección, porque es muy probable que acabemos perforando el mínimo que tenemos anterior, los 32,77, y rompa la tendencia bajista, la tendencia alcista, perdón, en el RSI. Vamos a seguir con la siguiente de las acciones, que es Telefónica. Vamos a ver
donde sitúa Investing Pro ese valor razonable y se encontraría en los 5,79. Fijaros que estaría muy alejado de la zona actual, estaría un 32,6% de la zona actual. Lo están categorizando como infravalorado ahora mismo la cotización de Telefónica. Eso podría ser bastante positivo, que llegase hasta los 5,79. Vamos a situarlo en el gráfico. Fijaros que está alejadísimo de la zona actual. No lo vamos a ver, lo vamos a localizar, pero no lo vamos a ver cuando ajustemos el gráfico. Y la verdad que tendría que ser una subida espectacular que lleguemos ahora hasta los 5,79 del 32%. Pero bueno, veremos a ver si al final, pues a lo mejor dentro de unos meses decimos, nos parece imposible y al final, fijaros que ha acabado llegando hasta esa zona. Bueno, ¿dónde estamos ahora mismo? Pues fijaros que habíamos visto una clara tendencia bajista desde el mes de octubre. Claramente se mantenía a la baja y ya en enero conseguía darse la vuelta, recuperar esa media de 200 y de 70 sesiones. Y aquí estaba la clave, cuando consiguió superar esa directriz bajista, decíamos, es muy importante, sobre todo en esta corrección que veíamos por aquí, que no perfore la directriz y se mantenga sobre la media de 70. Ahí podemos tener una señal bastante positiva, si consigue rebotar desde esa zona y se mantiene al alza. Y fijaros, lo hemos visto, al final esto nos ha convertido en una ruptura en falso. Buenísima señal. ¿Cuál es el problema? Pues que ahora hemos vuelto hasta los máximos, fijaros, que teníamos en octubre de 2024 y las últimas 4 velas son claramente de indecisión. ¿Qué nos está marcando esto? Pues que hay muchísimas dudas ahora mismo en la cotización de Telefónica de si va a poder superar los máximos que teníamos en octubre. No sería quizás muy mala señal que desde aquí viésemos una corrección. Podríamos pensar que mantiene la tendencia alcista porque incluso hemos marcado un máximo creciente respecto a lo que veíamos en febrero. Pero hay una pega en la subida que estamos viendo ahora mismo. Al igual que después del primer pico que vimos el 12 de febrero que finalizó y vimos la corrección y repuntó hasta el 27-26 de febrero y vimos un máximo creciente, el RSI, fijaros, se mantenía por encima de la zona de 70, es decir, mantenía bastante fuerza todavía la cotización. En la subida que hemos visto ahora, fijaros cómo el RSI no se acerca a la zona 70, está en 65, 87, 66 aproximadamente. Ha llegado a estar. Por lo tanto, eso cuidado, porque nos podría dejar con bastantes dudas en caso de que ahora viésemos una corrección, porque lo que nos está marcando es que no tiene fuerza suficiente la cotización Telefónica. Por lo tanto, ojito, si ahora vemos una corrección, debe ser una corrección tímida. ¿Qué quiero decir con tímida? Pues que quizás volvamos hasta la zona de los 4,20, como muchísimo, y a partir de ahí volvamos a repuntar y marquemos un nuevo máximo creciente. Y ahí ya tengamos la confirmación de que hemos roto todo el movimiento lateral que venimos viendo desde octubre. ¿Por qué? No me gustaría que fuera más fuerte que hasta ahí, porque si empezamos a una corrección más importante, pierde la zona de los 4,22 de nuevo y se acerca a la media de 70, con la subida última que hemos visto ahora, donde la fuerza, el RSI, ya es bastante débil, es decir, no tenemos, parece que un impulso suficiente para mantenernos al alza, pueden entrar bastantes dudas los inversores, perforar la media de 70 y volver a tener dudas de si vamos a entrar en esa directriz bajista. Y eso evidentemente sería catastrófico para la cotización de Telefónica. Evidentemente, lo mejor ahora mismo pues sería que viésemos de nuevo que se mantiene al alza. ¿Por qué? Porque si conseguimos superar la zona de los 4,40 sin ver una corrección, es muy probable que aparte de ver esa ruptura en el movimiento lateral, eso lo veríamos a ciencia cierta, pero es muy probable que el RSI volviese a entrar por encima de la zona de 70, nos marcase claridad y esto podría sentar a la cotización muy, pero que muy bien. Y la subida podría acabar siendo muy vertical al superar esa zona. Se podría disparar y sería muy positivo. Quizás nos tendríamos que ir a buscar pues zonas mucho más arriba en el gráfico. Quizás la siguiente zona objetivo, los 4,75 aproximadamente. Y sería de verdad que muy positivo. Además, despejaría las dudas de que ahora estemos viendo una divergencia respecto en el gráfico semanal de la última subida que veíamos en septiembre, octubre del pasado año, porque esa divergencia se sigue manteniendo. Despejaríamos esas dudas. Fijaros que en mayo de 2022 y julio de 2022 vimos también un zigzagueo bastante importante, se formó una divergencia y como al final no consiguió romper el movimiento lateral, acabamos viendo una corrección muy fuerte. Por lo tanto ahora, ¿qué necesitamos? Despejar las dudas y seguir manteniéndonos al alza.
y yo creo, de verdad os lo digo, soy sincero, creo que si consigue romper el lateral y supera la zona con claridad de los 4.40, la subida a partir de ahí puede ser muy importante porque los inversores van a coger confianza de que se mantiene la subida, que parece que se ha puesto en pausa los últimos meses, y podríamos empezar a poner objetivos, como os digo, mucho más arriba en la cotización de Telefónica, y que a lo mejor ese valor objetivo, ese valor razonable en la zona de los 5.55, pues nos parezca que quizás pues es más posible en la cotización de Telefónica. En el gráfico semanal, como os decía, tenemos esa posible divergencia, pero que quizás si vemos que esta semana rompe la lateral y se mantiene al alza, pues al final esa divergencia podría empezar a tener menos sentido, porque nos acercaríamos de nuevo a esa zona de 70. Y en el gráfico mensual, pues fijaros que también tenemos una situación bastante parecida. En septiembre marcamos el RSI en zona de 64.40, el mes pasado, en febrero, estamos en 62.92 y este mes estamos en 64.04. Fijaros que si cerramos la zona actual, es decir, si no rompemos el movimiento lateral, pues se va a seguir manteniendo esa divergencia. Pero si rompemos el movimiento lateral, se va a romper la divergencia y eso va a ser súper alcista. Por lo tanto, es que está clarísimo el análisis de Telefónica. Si desde la zona actual conseguimos romper al alza la subida, puede ser muy pero que muy importante, porque podríamos resumirlo en que va a despejar quizás todos los miedos que hay ahora mismo en su cotización y podríamos ver, como os digo, una subida bastante más vertical en el gráfico y volver a coger bastante confianza. Ahí es donde va a estar la clave y eso es lo que nos está marcando el técnico, pero el problema está en que tiene que ser ya y no ver, en caso de que entre en dudas, una corrección mayor de los 4.20, 4.22 aproximadamente. Y ante todo no perder esa media de 70, que ahora mismo está a los 4.13, pero de la pendiente es positiva. Veremos a ver si con Telefónica sucede lo mismo que hemos visto con algunos bancos, donde parecía imposible que recuperasen gran parte o prácticamente todo lo que han perdido en los últimos años, y ahora les estamos viendo en máximos. Los bancos, lo hemos dicho muchas veces, nadie los quería hace unos años y yo me he cansado de ver por todos lados que nadie, pero nadie quería Telefónica, y fijaros cómo desde el año 2020, pues bueno, ya se ha marcado más de un 100%, aproximadamente un 110 aproximadamente de subida. Veremos a ver qué acaba sucediendo. Veremos a ver qué acaba sucediendo. Pero yo creo que si rompe el lateral actual, puede marcar un antes y después en su cotización. Y vamos con la última de las acciones, que es UHL, que se está metiendo un castañazo importante. He leído alguna noticia que si tenía problemas con no sé qué autovía, no sé qué país. Bueno, lo típico que hace que haya bastante movimiento en la cotización cuando salen ese tipo de noticias, pero que, como os digo siempre, muchas veces ese tipo de noticias única exclusivamente es ruido. Vamos a localizar el valor razonable de la cotización de UHL y fijaros que se sitúa en la zona de los 0.64, también muy por encima del precio actual, que estaría a los 0.49, está un 30% por encima esos 0.64. También le vamos a perder de vista cuando ajustemos el gráfico, porque está muy lejos de la zona actual, entonces no lo vamos a ver, pero veremos a ver si dentro quizás de unos meses nos encontramos con esa zona, si se sigue manteniendo ese valor razonable, porque se va actualizando pues según vayan pasando las semanas y los meses. Fijaros cómo en OHL decíamos que estábamos viendo una subida bastante buena, que teníamos alguna que otra divergencia, pero seguía marcando bastante fortaleza en el gráfico, y mientras tanto, mientras marque esa fortaleza, pues podemos seguir pensando que podemos ver una subida importante. Ahora mismo, pues fijaros que parece que la caída es espectacular, pero es que tampoco parece que se ha roto nada en el gráfico. Simplemente hemos vuelto hasta el máximo que teníamos el 18 de febrero a cierre, fijaros, y ahí pues veremos a ver. Yo creo que si no pierde esa zona, ese soporte que tenemos en los 0.49 aproximadamente, muy cerca de donde está ahora mismo, podría ser un simple susto para seguir manteniéndonos al alza en el gráfico. No le daría una mayor importancia, sinceramente, a lo que estamos viendo hoy en la cotización de OHL, de momento, mientras no perfore esa zona. ¿Que vemos que la sesión de mañana continúa la corrección? Pues quizás nos podríamos ir a buscar la siguiente zona objetivo, en los 0.44.7, donde quizás también podría encontrarse con la media de 70 sesiones. ¿Ahí se rompería ya la tendencia alcista? No, evidentemente no. Yo creo que mientras no pierda la media móvil de 70 sesiones,
se mantendría viva. Ya lo vimos, fijaros, en febrero, donde había muchas dudas de si íbamos a conseguir mantenernos al alza. Y al final se apoyó la media 70 y conseguimos mantener la subida. ¿Cuál es el mayor problema que veo ahora mismo en la cotización de OHL? Pues principalmente el problema que veo es el altísimo volumen que estamos viendo en la sesión de hoy. ¿Qué me da miedo? Pues que sea una soltada importante para que luego posteriormente sigamos viendo nuevas caídas. Lo que me cuadraría con perforar la zona de los 0,49 e irnos a buscar esa media móvil de 70 sesiones. Pero eso no querría decir, como os he dicho, que quizás ya vayamos a romper la tendencia alcista. Mientras no pierda la media 70, de hecho creo que si seguimos con la corrección se puede encontrar con la media 70 los 0,447, que es una zona muy buena de soporte. Ya lo vimos en febrero y también lo vimos en enero cuando actuó como resistencia, y a partir de ahí podríamos continuar manteniéndonos al alza. El problema estaría en perforar la media 70. Ahí sí que sí, quizás ya desactivaría toda la subida que venimos viendo desde noviembre. Y ahí, si eso sucede, volveríamos a la cruda realidad de la cotización de OHL y podríamos pensar que quizás lo que hemos visto ahora mismo es un oasis dentro del desierto que venimos viendo en el gráfico en los últimos años, algo parecido a lo que habríamos visto en el año 2021, a finales del 21 y principios del 22. Recordad que decíamos que el objetivo actual, en caso de que viéramos que se iba manteniendo bien la tendencia alcista, pues podría estar en alcanzar la zona de 0,60, donde podría encontrarse con la media móvil de 200 sesiones. Más allá lo veíamos complicado, porque decíamos, pues una situación muy parecida a la que veíamos por aquí. Para que cambie toda la tendencia alcista de los últimos años, tenemos que ver cosas más importantes en el gráfico, que no las hemos visto de momento. La pega está en que si ahora vemos que se empieza a deteriorar la tendencia alcista que llevamos viendo en los últimos meses, pues puede que ya hayamos alcanzado el techo de toda la subida que venimos viendo desde octubre. Lo más positivo para pensar que todavía no hemos puesto fin quizás a toda la subida, el altísimo volumen. Y es un volumen muy alto, ¿eh? Y es un volumen que se ha ido manteniendo semana a semana. Llevamos así ya prácticamente un mes y medio. Y eso es muy positivo. Y eso es lo que puede llegar a hacer que sea más complicado, que se rompa la subida actual que estamos viendo en la cotización de OHL. Fijaros cómo en el repunte que vimos por aquí, en 2021 habíamos visto volumen, pero quizás no tanto como el que estamos viendo ahora. Fijaros, el volumen que vemos por aquí, el que tenemos ahora. Si a eso le sumamos la divergencia que teníamos en la última caída, pues no vamos a decir ya que quizás ha encontrado un suelo en la cotización, pero tiene varios factores que se suelen dar cuando encontramos un suelo en el largo plazo en una acción que lleva arrastrando caídas tan importantes como en OHL. Pero no nos vamos a anticipar a los acontecimientos, porque primero debería superar la media de 200, considerarla como soporte, marcar un nuevo máximo creciente, es decir, tienen que pasar muchas cosas. De momento, donde estamos es en ese impulso que llevamos viendo desde octubre, el cual sigue manteniéndose vivo y el cual, mientras no pierda la media de 70 sesiones, podemos seguir pensando que puede tener el objetivo en la zona de los 0,60. Y en el gráfico mensual, pues ya lo sabéis, se ve muy poquito. En la cotización de OHL, lo que sí se ve muy bien es el aumento del volumen. Fijaros, los 2 últimos meses. Aquí están pasando cosas. Veremos a ver la resolución. Si lo que significa es que vamos a ver una última subida muy importante, o si por el contrario, pues se puede estar produciendo un giro a largo plazo en la cotización de OHL. Pero bueno, la verdad que por aquí se empieza. Vamos a ver al final con la caída que estamos viendo hoy si se complica un poquito más o no se complica un poquito más. Cuando acabe de grabar, de editar este vídeo, voy a hacer posteriormente ya el último repaso a esa operativa que hacíamos de acciones con el Banco Santander, IAG y Repsol. Así que vais a ver cuando acabe de publicar este vídeo, pues luego publicaré el otro para los miembros del canal. Ya habríamos dado por cerrada las operativas, las 3 acciones, así que vamos a hacer un repaso a ver cómo ha quedado todo y qué conclusiones podemos sacar, que sin lugar a dudas es lo más importante, porque es donde vamos a aprender de los errores y de los aciertos. Así que nada, ya con esto finalizamos el vídeo de hoy. Mañana vamos a ver 3 acciones americanas. La verdad que el mercado americano está bastante castigado. De hecho, las 7 magníficas que parecían intocables lo están pasando bastante mal. Algunas están pasando momentos complicados, poniendo en riesgo soportes que no deberían poner de largo plazo. Por lo tanto, hay que ir con bastante precaución. Mañana analizaremos
3 acciones, como os digo, del mercado americano. Recuerdo, como siempre, que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana jueves estamos por aquí de nuevo. Ya hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.